Señores, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. La 65ª legislatura del Senado de la República les da la más cordial bienvenida a los 25 años en lucha por la concordia y pacificación que preside el senador por el estado de Zacatecas, doctor José Narro Céspedes, vicepresidente de la mesa directiva del Senado de la República, en este recinto que es el patio central de la antigua casona de Jicotencat, sede histórica del Senado mexicano. Para este magno evento contamos con la presencia en el presidium de nuestro anfitrión, el senador por el estado de Zacatecas, doctor José Narro Céspedes, vicepresidente de la mesa directiva del Senado de la República. Exdiputado Jaime Martínez Veloz, miembro fundamental de la COCOPA. Del mismo modo, contamos con el señor Marco Michel. Contamos con la presencia del señor Juan Carlos Gómez Aranda. Del mismo modo nos acompaña el señor Juan Guerra. Agradecemos la presencia del señor Óscar López Velarde a través de Webex. Del mismo modo, para conformar a este honorable presidium, contamos con la presencia de la señora Cristina Arias López, representante de Chemalo, Chiapas. Desde luego que agradecemos la presencia de todas y todos ustedes dentro de este importante evento para el Senado de la República, así como a quienes nos siguen a través de la señal del canal del Congreso de la Unión. Sin más preámbulos, señoras y señores, para dar la bienvenida, escucharemos el importante mensaje de nuestro anfitrión, el senador por el estado de Zacatecas, doctor José Narro Céspedes. Vamos a agradecer aquí la presencia de todas y de todos ustedes que hoy nos hacen el honor de acompañarnos. Tenemos aquí a compañeros de diferentes grupos, de diferentes pueblos indígenas del país. Que para nosotros es un honor recibirlos aquí en un recinto especial, es el recinto histórico del Senado de la República, junto con uno de los próceres chapanecos, Belisario Domínguez, y recordando la lucha que se dio en aquel año del 94, 95, 96, 97 por el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés Larraínzar, primero para construirlos y después para buscar que estos se cumplieran. Hoy aquí pues tenemos a los guardianes de ese compromiso, que sigue siendo una asignatura, un tema pendiente en nuestro país y lo que plantea fundamentalmente, lo que se plantea fundamentalmente en los acuerdos de San Andrés Larraínzar es la necesidad de construir una nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado mexicano. Después de que se firmaron los acuerdos aquel 16 de febrero de 1996, acuerdos que el zapatismo cumplió, el zapatismo firmó, y que el gobierno federal incumplió, que no cumplió, y que sigue siendo una deuda pendiente
El debate inicial era si los cambios en este país se deberían de dar por la forma política o por la vía armada. Al final, la sociedad mexicana, que se levantó en un gran movimiento nacional, llamó a la paz y a la dignidad de los pueblos indígenas y convocó a un gran diálogo nacional para tomar los acuerdos. Y fue así como llegamos, después de un gran proceso de consulta, de diálogo, con los diferentes pueblos indígenas, pero también con los diferentes sectores de la sociedad mexicana, a la firma de estos acuerdos. Hoy estamos aquí no nomás para recordar, sino también para decir que es un tema que sigue estando pendiente y que vamos a buscar, a luchar para que estos acuerdos se hagan realidad. Aquí tenemos a compañeros del Instituto Nacional de la Juventud que de alguna forma vienen en coordinación y en representación de Beatriz Müller, que es la esposa del presidente de la República. Entonces, nosotros esperamos que este esfuerzo que hoy estamos reiniciando, porque nosotros terminamos una tarea que fue que se firmaran los acuerdos, que después buscar que estos acuerdos se cumplieran, y como no se han cumplido, pues aquí estamos, dispuestos y listos después de los años y del tiempo a luchar para que estos acuerdos se cumplan, a abrir los espacios del diálogo, de la participación de los pueblos indígenas del país, para que estos acuerdos se hagan realidad y podamos vivir en un país en donde nadie sea discriminado, donde todos sean reconocidos, no como un problema nada más de discriminación, sino un problema de derechos, y el derecho de los pueblos indígenas es en reconocerlos como sujetos de derecho, reconocerles sus derechos a la tierra, al territorio, a los recursos naturales, al agua, a su cultura, es reconocer sus usos y costumbres, su derecho constitucionario. O sea, no es un tema nada más de decir que México tiene o en su interior tenemos pueblos indígenas, sino es reconocerlos como sujetos de interés público del Estado mexicano, como sujetos de derecho, y deben de tener derecho a la consulta, a una consulta previa, informada, vinculante. Deben tener derecho a la tierra, a la vida. Deben tener derecho a buscar que haya acciones afirmativas para hacer realidad nunca un pueblo indígena más discriminado o tratado, porque nos quejamos hay veces de los españoles, pero hay veces los que están aquí son más o menos iguales, discriminan a nuestros hermanos indígenas. Hoy se trata de que establezcamos una nueva relación entre iguales, pero reconociendo también nuestras diferencias. Ellos son parte de una cultura ancestral, son parte de los fundadores de esta nación mexicana, son parte del corazón, de los cimientos de esta patria en que vivimos. Por eso hoy estamos realizando esta reunión, este espacio, este foro, donde recordamos, pero también ese recuerdo lo hacemos presente, o sea, lo traemos al presente, y ese recuerdo nos convoca a luchar para construir un futuro diferente, un futuro de justicia y dignidad para los pueblos indígenas de México. Por eso hoy estamos aquí y nos da mucho gusto recibirlos como Senado de la República, a todas y a todos ustedes. Y seguros y convencidos estamos de que este foro va a ser exitoso. Es el inicio de un nuevo proceso
de un viejo e histórico reclamo, de un agravio que no se ha saldado, de una deuda que sigue estando pendiente. El reconocer y dar un trato digno, diferente, una nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado mexicano, y poder lograr acciones afirmativas para atender las enormes desigualdades. México, un país donde tenemos 60 millones de mexicanos en la pobreza, pero donde los pueblos indígenas, el 80% de su población vive en pobreza o más, vive en el olvido y en el abandono. Hoy estamos aquí en un acto de amor, en un acto de justicia, en un acto de dignidad, en un acto donde nosotros reconocemos y decimos que estamos en la lucha de ustedes, de los pueblos indígenas de México. Y yo quiero decirles que los miembros de la COCOPA que aquí están, de la primera COCOPA, de esa COCOPA que firmó los acuerdos de paz, muchos de ellos sacrificaron esfuerzos, años, tiempo. Muchos de ellos han dado su vida. Jaime Martínez Veloz, entre otros, es un compañero que pudiéramos decir que casi es monotemático. O sea, su tema principal no deja de ser este tema tan importante. Y muchos de los demás estamos cruzados. Tenemos en nuestro corazón porque vivimos esa época y porque la seguimos recordando y la seguimos viviendo, y sabemos que dentro de las luchas que hemos dado en nuestra vida, este esfuerzo que dimos, este tiempo que le invertimos, no ha logrado fructificar, que sigue estando pendiente. Aprendimos de los pueblos indígenas al tiempo indígena, hay que esperar. Pero creo que hoy tenemos un gobierno de la República que está dispuesto a hacer justicia para los pueblos indígenas. Por eso hoy aquí vamos a recordar los acuerdos, van a plantear los compañeros de cómo está la situación actual, y se va a plantear una propuesta de iniciativa para que esta sea la base de los debates y la discusión, para poner nuevamente el tema en el Congreso de la Unión y lograr que esta lucha que los pueblos indígenas dieron de México y han dado y han seguido dando tenga un resultado, y logremos que en esta nueva reconstrucción del país, en esta cuarta transformación, hagamos realidad que los pueblos indígenas, como dice y como dijo nuestro presidente, primero de los primeros, los más pobres, y los pobres de los pobres de los pobres de este país son las mujeres y los hombres indígenas de México. Por eso estamos con ellos. Por eso queremos decirles que, siendo las 5 de la tarde con 28 minutos, damos por formalmente inaugurados los trabajos de este foro. Muchas gracias. Desde luego que agradecemos el importante mensaje de nuestro anfitrión, el senador por el estado de Zacatecas, doctor José Narro Céspedes, vicepresidente de la mesa directiva del Senado de la República, quien, debido a su agenda legislativa, tendrá que retirarse, no sin antes realizar la fotografía oficial y conmemorativa de estos 25 años de lucha por la concordia y la pacificación. Vamos a esperarnos para escuchar las palabras de nuestros compañeros, que son los que nos traen un mensaje de la COCOPA y traen una propuesta de documento que queremos recibir antes de retirarnos. Adelante. Es momento de escuchar el proyecto de modificación constitucional para armonizar los acuerdos de San Andrés Larráizar con el marco legal mexicano, por el exdiputado Jaime Martínez Veloz. Antes de que eso ocurra, traemos un mensaje de parte de los integrantes de esa COCOPA que se integró entre 1994 y 97 y que permitió el atestiguamiento y la garantía
de los Acuerdos de San Andrés. A nombre de mis compañeros, por supuesto aquí presentes, de aquel entonces, el senador José Narro, por supuesto, Jaime Martínez Veloz, Juan Guerra, Juan Carlos Gómez Aranda, y por vía Zoom que se está conectando también nuestro compañero Óscar López Velarde. Pero además de todos ellos, los otros integrantes de aquella COCOPA hemos estado también en comunicación para transmitirles este mensaje. Nos estamos reuniendo para conmemorar para nosotros lo que significa conmemorar el 25 aniversario de la firma de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar. Lo hacemos en un contexto en el que los pueblos indígenas, desde nuestro punto de vista, siguen reclamando un cambio de fondo en su relación con el Estado mexicano. El 16 de febrero de 1996, después de un largo y complicado proceso de negociación entre el gobierno federal y el EZLN, se firmaron los primeros acuerdos entre ambas delegaciones con la coadyuvancia de la Comisión de Concordia y Pacificación, COCOPA, integrada en forma paritaria por legisladores de todos los partidos representados en ese momento en el Congreso de la Unión, y con la participación de la Comisión Nacional de Intermediación. Estos acuerdos en materia de derechos y cultura indígenas fueron pactados en el marco de una negociación amparada por la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, aprobada por unanimidad en el propio Congreso de la Unión el 11 de marzo de 1995. Los Acuerdos de San Andrés fueron el resultado del proceso de construcción de consensos de mayor horizontalidad y participación de que se tenga memoria en los años recientes de la historia de México. Fueron el producto de un proceso genuino de negociación que contó con el respaldo, el aval y el compromiso de todas las fuerzas políticas del país y todas las instituciones de la República. Por ello, no resulta extraño decir que estos acuerdos son un patrimonio nacional porque fueron una conquista de todos los mexicanos. La elaboración de la primera iniciativa de modificaciones constitucionales en materia indígena derivada de dichos acuerdos fue redactada en San Cristóbal de las Casas por la Comisión de Concordia y Pacificación en noviembre de 1996, por encargo entonces del Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el EZLN. La iniciativa de ley elaborada por quienes integramos la primera comisión fue construida con un profundo respeto al espíritu y el contenido de los acuerdos firmados entre el EZLN y el gobierno federal. Sin embargo, el gobierno de aquel entonces objetó dicha iniciativa con argumentos que ponían en entredicho lo que el propio gobierno había firmado en las mesas de negociación. El incumplimiento de los acuerdos de San Andrés no solo representó una afrenta para el EZLN, sino para toda la sociedad que clamó poner fin a las hostilidades y una solución negociada al conflicto. El EZLN y toda la estructura orgánica atrás de él habían confiado, cumpliendo a cabalidad el nuevo camino político que se abría. El incumplimiento de dichos acuerdos constituyó un golpe a la confianza y un riesgoso fracaso de la vía política y negociada para la resolución de conflictos presentes y futuros. Los vacíos que con ellos se crearon fueron llenados por beligerancias sin rumbo y hoy por la disputa de territorios en donde en los últimos años se han hecho presentes hasta grupos del crimen organizado. En paralelo a esta realidad, a 25 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés,
tenemos una realidad de contrastes y de mayor desigualdad social. La pobreza continúa y se ahonda. Según los datos de Coneval, los más pobres siguen siendo los pueblos indígenas y entre ellos las mujeres indígenas son quienes tienen una carga mayor de pobreza, exclusión y desigualdad. La apuesta del Estado mexicano de reducir la compleja problemática indígena a un asunto solo de programas sociales ha fracasado desde nuestro punto de vista. El ancestral abandono de las comunidades indígenas fue sustituido por un sinnúmero de programas asistenciales que en la mayoría de los casos han corrompido y dañado la identidad indígena y la unidad de los pueblos. Frente a estos hechos es necesario también destacar que en el plano nacional e internacional se han producido una serie de avances jurídicos normativos importantes. Entre ellos destaca la Declaración de la ONU en materia de derechos y cultura indígena, la elevación a rango constitucional de los tratados internacionales en México, entre ellos el Convenio 169 de la OIT, y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de México en el sentido de que toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluyendo aquella en los casos de litigios en los que México no fue parte, resulta obligatoria para los jueces mexicanos siempre que sea más favorable a la persona. El protocolo de actuación para quienes imparten justicia en caso de que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, las causas que dieron origen al levantamiento zapatista en 1994 no se han modificado sustantivamente, a pesar de lo hecho durante todo este tiempo, incluyendo muchos esfuerzos sinceros por lograr cambios perdurables en beneficio de los pueblos indígenas. La reforma constitucional aprobada en materia indígena en el año 2001 excluyó las partes sustantivas de los derechos esenciales de los pueblos que habían sido acordados en San Andrés. El incumplimiento de estos acuerdos ha configurado escenarios de pobreza y confrontación. Durante los últimos años, los movimientos indígenas nacionales han planteado de manera recurrente el reconocimiento de sus derechos colectivos. Estas exigencias buscan que los derechos sean parte del orden normativo del país en atención a la diversidad y particularidad de los pueblos y representan su plataforma étnico-nacional, sustentada en los avances internacionales en la materia. Quizá hoy no encontremos todas las respuestas para atender esta problemática, pero el reivindicar en la actualidad los acuerdos de San Andrés se convierte en un referente político, histórico y moral que permite reabrir el debate no solo sobre el tema indígena, sino en cuanto al México al que aspiramos. Ante el conjunto de fenómenos sociales y movilizaciones generadas por la instalación de diversos proyectos en territorios indígenas, los acuerdos de San Andrés pueden constituir una ruta de trabajo que permita solucionar una enorme cantidad de problemas que están presentes en la vida nacional. Los acuerdos de San Andrés fueron concebidos no como un punto de llegada, sino como un punto de partida para el establecimiento de una nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas de México. A través de ellos, el reconocimiento y protección de los derechos indígenas se configuran a partir de los siguientes elementos. Primero, el reconocimiento constitucional de la existencia de los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derechos. Segundo, el establecimiento de los derechos de los pueblos a disponer de los medios para su reproducción y sobrevivencia. Tercero, el derecho de los pueblos al desarrollo en sus tierras y territorios. Cuarto, el derecho al ejercicio de su cultura y su conservación. Quinto, el establecimiento de las condiciones jurídicas y políticas que aseguren el ejercicio de estos derechos. Y por último, el derecho a la consulta previa, libre e informada. En el contexto
de la exigencia nacional de construir un nuevo marco de relación entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas, se hace necesaria la búsqueda de los consensos para concretar en nuestra Carta Máxima los derechos indígenas hasta hoy excluidos del Pacto Nacional. Es necesario para nosotros encontrar la fórmula que nos permita construir un México donde el fomento al desarrollo y al progreso no esté reñido con el respeto a los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas y rurales del país. Por ello, a 25 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés, es impostergable impulsar un acuerdo nacional para el bienestar, el respeto y el progreso de los pueblos indígenas de México, que incluya la aprobación de las modificaciones de carácter constitucional, la revisión de leyes reglamentarias, la Ley General de Consulta Indígena, así como la adecuación de las instituciones mexicanas a una nueva constitucionalidad que cumpla con los acuerdos de San Andrés Larráinzar y se armonice con las nuevas disposiciones normativas nacionales e internacionales en materia indígena. 2. Establecer un mecanismo de intercambio de experiencias de los fenómenos sociales que se producen al interior de cada uno de nuestros pueblos, que nos permita aprender de las vivencias y las luchas que se brindan en las condiciones en favor de los derechos de los pueblos originales de México. Y tercero, diseñar un método de trabajo conjunto y colegiado entre las dependencias del Poder Ejecutivo, las comisiones legislativas del Congreso de la Unión y representantes de los pueblos indígenas para el establecimiento de un programa que permita concretar los compromisos constitucionales mediante la construcción de consensos a lo largo y a lo ancho del país. Mantengamos, pues, firme el propósito de que este evento contribuya a acelerar el proceso urgente de armonización legislativa y reformas como construcción de todos y demanda de todos. Esta es la voluntad de quienes participamos como integrantes de la Comisión de Concordia y Pacificación hace 25 años y coadyuvamos en las tareas de pacificación. Incluimos en este anhelo de transformación y de cambio a quienes participaron en este proceso y se nos adelantaron en el camino, pero cuyas enseñanzas y aportaciones fueron altamente significativas. Nos referimos al ingeniero Alberto Castillo Martínez, a don Luis H. Álvarez, a Benigno Aladro Fernández, a Guillermo del Río Ortegón, a don Samuel Ruiz García, al poeta Juan Bañuelos y a Juanita García Robles, integrantes originales de la Comisión de Concordia y Pacificación y de la Comisión Nacional de Intermediación. Chiapas y los pueblos indígenas de México y ahora de Centroamérica enfrentan nuevos retos, problemas y paradigmas que deben atenderse con nuevas iniciativas y sobre todo acciones. A través del cumplimiento de los acuerdos de San Andrés y de la armonización del marco legislativo y constitucional nacional con el internacional, junto a las causas, iniciativas, esfuerzos y empuje de los pueblos, se podrá contar con un nuevo y mejor marco normativo que permita a las comunidades indígenas salir del atraso, la pobreza y la conflictividad en que subsisten. Sin embargo, este nuevo marco constitucional deberá ir acompañado de una estrategia de desarrollo económico que fomente las capacidades productivas de las regiones indígenas de México. Cuando hace 25 años se interrumpieron los diálogos de San Andrés, la mesa que quedó pendiente instalarse era precisamente la de bienestar y desarrollo. Hoy más que nunca se hace urgente detonar oportunidades de empleo en aquellas comunidades ante los problemas de violencia, crimen organizado, efectos derivados del cambio climático, pobreza e inmigración. En este momento en que México mantiene un diálogo económico de alto nivel
con el vecino país de los Estados Unidos, están dadas las condiciones para plantear el financiamiento a proyectos que puedan detonar oportunidades en el Triángulo Norte de Centroamérica y sur de nuestro país. Es prioritario apalancar inversiones para promover la infraestructura productiva. Hacemos un llamado para que el gobierno federal convoque a los gobiernos estatales a presentar los proyectos con que cuentan y que son generadores de empleo y arraigo de las familias en sus regiones, más allá de las dádivas asistenciales. Es insuficiente promover solamente ese tipo de programas ante el rezago estructural y la pobreza de la zona. Se necesita financiar infraestructura productiva que dé pie a corredores estratégicos para el desarrollo y el bienestar duradero para la población más rezagada del país. No hay lugar para regateos. Las instituciones del Estado están obligadas a construir soluciones que reviertan esta situación injusta y desigual. Las salidas deben ser consensuadas. Solo de ese modo se logrará que los cambios sean endógenos y permanezcan en las comunidades. Se trata de generar una dinámica indígena de prosperidad que contribuya a la construcción de un país que se reconoce orgullosamente moderno y pluricultural. Esta tarea requiere la participación más amplia de todos los poderes, órganos de gobierno y sectores económicos, políticos y sociales. Nos corresponderá, pues, a cada uno decidir el carácter de nuestra colaboración y de nuestro compromiso. Muchas gracias por su atención. Desde luego que agradecemos a el señor Marco Michel por realizar la lectura del pronunciamiento a 25 años de la firma de los acuerdos de San Andrés Larráizar. Señoras y señores, queremos agradecer la presencia de nuestros invitados especiales de esta tarde, el señor Juan López de la Cruz, de la comunidad de Cahuitero, y desde luego Ascensión López de Maracame. Del mismo modo queremos saludar a los integrantes de San Andrés Coamiata en Jalisco. A su vez queremos agradecer la presencia de nuestros invitados del estado de Veracruz, José Luis Tehuintle Socua, diputado local electo del Distrito 22, con cabecera en Sangolica, Veracruz. Agradecemos a Alejandro García Hernández, presidente municipal electo de Coatzala, Veracruz. Del mismo modo agradecemos a Antonio Flores Cancino, presidente electo de Tomatla, Veracruz. Finalmente queremos agradecer la presencia de Nayeli Cortés Jiménez, presidenta municipal de Omealca, Veracruz. Señoras y señores, a continuación es momento de escuchar el proyecto de modificación constitucional para armonizar los acuerdos de San Andrés Larráizar con el marco legal mexicano por el exdiputado Jaime Martínez Veloz. Muy buenas tardes, estimadas compañeras y compañeros de la Comisión de Concordia y Pacificación 1994-1977, con quienes nos tocó desarrollar una labor muy cercana al proceso de negociación en Chiapas. Hermanas y hermanos de los pueblos indígenas aquí presentes, quiero hacer entrega al senador José Narro Céspedes de dos documentos que son la continuidad o que son la expresión del trabajo que originalmente desarrollamos en la Comisión de Concordia y Pacificación y que permitieron que el 16 de febrero pudiéramos firmar el primer acuerdo en materia de derechos y cultura indígena entre el Gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
A partir de esa firma, de ese acuerdo, los integrantes de la Comisión de Concordia y Pacificación, tal y como lo expresó el compañero Marco Antonio Michel, por acuerdo del EZLN, del Gobierno Federal y del propio Poder Legislativo del Congreso de la Unión en aquel tiempo, elaboramos una iniciativa de ley con lo que habían firmado las partes. Fuimos muy rigurosos en construir una propuesta en donde se respetara el espíritu y el contenido de lo que habían firmado las partes. Éramos diputados y senadores de todos los partidos. No podíamos engañarnos entre nosotros mismos. Había personalidades con tanto arraigo y crédito popular y social como don Luis H. Álvarez o el ingeniero Alberto Castillo Martínez, como todos los demás compañeros que integramos la Comisión de Concordia y Pacificación. Elaboramos una iniciativa en donde nosotros pensábamos que la parte más complicada para aceptarla iba a ser la parte zapatista. ¿Cuál sería nuestra sorpresa? Que fueron los zapatistas quienes dijeron que, si bien es cierto esa iniciativa tenía algunas observaciones por parte de ellos, la aceptaban con el propósito de avanzar en el proceso de pacificación para poder discutir los temas pendientes. La sorpresa fue que la parte gubernamental, la que debería de haber asumido una actitud de entendimiento frente a lo que estaba pasando, fue la parte que rechazó lo que colegiadamente habíamos construido a partir de lo que había firmado el gobierno federal. Se nos vino una ofensiva mediática en contra de todo tipo de descalificaciones, y desde entonces hemos tenido que ponernos a estudiar y a defender cada uno de los argumentos que nosotros expresamos en esa iniciativa. Hoy, a 25 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés, México es otro, aunque existe la misma problemática, mucha de ella se ha agrandado o ha adquirido dimensiones superiores debido a la gravedad y a la complejidad social. Pero también, después de 1996, en el año 2007, en las Naciones Unidas, el Foro Permanente en materia indígena acordó impulsar y logró el consenso del Pleno de las Naciones Unidas de la Declaración de la ONU en materia de derechos indígenas. Hoy, tal como lo señaló el compañero Marco Antonio Michel, hay una serie de instrumentos jurídicos y normativos que fortalecen construir una propuesta en materia indígena más sólida, más coherente y mucho más de mayor impacto en beneficio del progreso de los pueblos indígenas. Nos ha correspondido a nosotros desde 1994, desde 1996 que elaboramos aquella iniciativa, estar en contacto con muchos pueblos. Y podemos decir que la iniciativa que hoy entregamos al senador José Narro Céspedes es una iniciativa que contiene las experiencias, las luchas de muchos pueblos zapatistas y no zapatistas. Cuando menos de 320 zonas o regiones indígenas del país en conflicto, en donde su opinión y su punto de vista se ve expresado en una iniciativa de esta naturaleza, que tal y como está contemplado en el convenio 169 de la OIT, deberá ser puesta a consulta de los pueblos indígenas de nuestro país, en donde el Senado y el Congreso de la Unión deberá someter a consulta para adecuarla
observarla y fortalecerla. Por eso, entregamos en primer lugar la iniciativa, una propuesta de iniciativa que contiene modificaciones de carácter constitucional para cumplir los acuerdos de San Andrés y para armonizar la legislación nacional con la Declaración de las Naciones Unidas en materia de derechos indígenas y con los tratados internacionales. Y un segundo documento que entregamos al senador José Narro Céspedes también es la continuación de una propuesta que aquella Comisión de Concordia y Pacificación elaboró y entregó al Gobierno Federal y al Ejército Zapatista de Liberación Nacional por impulsar lo que nosotros llamamos un diálogo nacional para la construcción de un nuevo acuerdo social o de un nuevo pacto social, en donde el convocante sea el Congreso de la Unión y el escenario sea la sociedad. Esto no es algo que inventamos en este momento. Esto es algo que construimos colegiadamente y que fue aprobado por todos los partidos, por todas las instituciones y por todas las partes en el conflicto en el año de 1995-1996. Hago entrega de estos dos documentos al senador José Narro Céspedes, que sé y estoy convencido será la voz más autorizada para presentarla ante el Congreso de la Unión, para que tenga, mediante los procesos legislativos normales, el procesamiento de cada una de estas iniciativas. Insistimos, el diseño de este país, el perfil y el proyecto de nación al que aspiramos debe ser construido desde abajo por todos y por todas. Y para ello proponemos una fórmula que fue aprobada por la primera Comisión de Concordia y Pacificación, que fue aceptada por las partes, en donde el Congreso de la Unión sea el convocante, insisto, y el escenario sea la sociedad. Solamente en un México incluyente, en un México construido desde abajo, será posible que diseñemos el perfil de un futuro de progreso, de un futuro democrático e igualitario de nuestro país. Muchas gracias y muy buenas tardes. Hago entrega al compañero Narro Céspedes. En estos momentos se hace entrega al senador por el estado de Zacatecas, José Narro Céspedes, la entrega de este proyecto de modificación constitucional para armonizar los acuerdos de San Andrés Larráizar con el marco legal mexicano. Desde luego invitamos a los medios de comunicación presentes para la realización de la fotografía oficial y conmemorativa de estos 25 años de lucha. De este modo, señoras y señores, daremos paso con la participación de diversos representantes de diferentes comunidades indígenas que enaltecen el nombre de nuestro país y, desde luego, a nuestra cultura. No sin antes despedir con un fuerte aplauso a nuestro anfitrión, el senador por el estado de Zacatecas, doctor José Narro Céspedes, vicepresidente de la mesa directiva del Senado de la República, que debido a su agenda legislativa tiene que retirarse de este importante evento. Señoras y señores, muchísimas gracias. Pueden ocupar sus lugares. Daremos paso con los diversos mensajes a cargo de los diferentes representantes de las comunidades indígenas de nuestro país. Solicitamos la presencia de Sebastián Gómez Pérez. Kuts kalalta akotolik. Hayim liyo shukta mesha.
Shuk skalal vinik ansetik. Lioyun kutik shuk woshuk. Tas venta yichel tamuk. Tikusikota chapanel ta 1997. Sventa la yich pasel Jun Chapalcop Tijalasmin Acuerdos de San Andrés. Muy buenas tardes. Como bien ya se mencionó con la participación de nuestros queridos amigos, pues damos gracias primero por la invitación del senador que acaba de retirar. Pues el avance hay con lo que se firmó del 97, pero de este avance existen muchas carencias, las cuales incomoda a los pueblos indígenas, porque los pueblos indígenas existe mucha desigualdad social. En este gobierno ha implementado mecanismos para poder beneficiar a las comunidades indígenas, pero no ha podido lograr, como bien lo demandaba los pueblos indígenas, porque los pueblos indígenas, a pesar de su lucha, tienen una cosmovisión propia de su tipo de desarrollo, de su forma de ejercer su autonomía. Agradecemos al gobierno que está haciendo lucha, pero también vemos los vacíos, como bien se mencionaba. Hace falta adecuaciones para que el tema indígena no solo quede en el papel el derecho de los pueblos indígenas, sino que se aterrice realmente a las comunidades, a los pueblos, porque en nuestras zonas de los Altos de Chiapas, desde la zona zapatista, pues la mayoría no cuentan con los beneficios que realmente necesita. Por eso la gente, por eso el mundo lo ve, como bien se mencionó, la pobreza la tienen los pueblos indígenas. Nosotros la vivimos. No es porque nosotros la queremos tener, sino por el sistema que todavía no implementa mecanismos para que realmente existan los derechos de los pueblos indígenas. Hablar de derechos indígenas es darle espacio, contemplar en el proyecto y trabajar en su desarrollo. En este momento, en este tiempo, vemos todavía vacíos en este gobierno, pero agradecemos a la buena voluntad de nuestro senador y, como bien ya lo mencionó el gran amigo Jaime Martínez Veloz, que durante aquellos años él estuvo presente, luchó y hasta pudo plasmar en un documento el avance que pudieron en aquel entonces cuando integraba la COCOPA. Nuestro reconocimiento a él fue nuestro portavoz. Aún vemos vacío, como ya lo mencioné, pero nosotros seguimos luchando. Nuestras comunidades y pueblos indígenas no quedan estancados allí. Por eso la lucha de los pueblos indígenas no queda en México, sino que andará en todos los rincones del mundo, como bien lo está haciendo ahora el EZLN. El tema del EZ no lo discutimos aquí, pero en Europa sí se siguen plantando semillas ahí. Así que para nosotros es alegría escuchar cuando hay buenas voluntades que pudiesen retomar lo que nos pueda hacer ver que estamos pensando en un
mundo incluyente. Así que nosotros como pueblos y comunidades indígenas, no es que no necesitamos la relación gubernamental, sí, pero que esa relación sea basado con la consulta de los pueblos indígenas, que no sea una dictadura que esto es lo que se va a hacer, no, sino que tiene que ser viceversa, llevar la propuesta gubernamental y traer el consenso de los pueblos indígenas para que pueda aterrizar y mejorar el desarrollo de las comunidades indígenas. Porque hablar de desarrollo, pues eso nos hace ver que hay garantes de derechos en nuestro estado. Porque las comunidades indígenas ahora viven con mucha desigualdad social. Falta hospitales, falta carreteras donde puede sacar su producto. El indígena sigue trabajando, sigue cultivando la tierra, pero hace falta medios donde pueda llevar a la ciudad, a la mesa, su producción. Gracias a los compañeros indígenas que por lucha de ellos seguimos viviendo. Con su esfuerzo de lucha de trabajo por la tierra, pues estamos disfrutando los productos de nuestro campo. Gracias y muchas gracias. Desde luego que agradecemos el importante mensaje de Sebastián Gómez Pérez de Chemalo, Chiapas. A continuación, escuchamos a la señora Cristina Arias López, también de Chemalo, Chiapas. Kolawal Viniketik Anzetik Libunuk Bi Cristina Arias López. Hanokositashkal, Hatahkan, Kuchal Shalik, Tikuchal Alispasik reconocer ti Anzetike, Kuchabun Kutike, Yun Tahkan Chiam Tehkutik, Skotol, Oyuk ti proyectos venta Anzetik, Oyuk Ositi tas venta Anzetike. Yun bun kutike moyuk otem ti ali apoyo chik ti proyecto tas venta ansetik ta yun paraje tapu oyun kutik paraje ke shal ta chenalo moyuk otem ali apoyo kun kutik te oy tayantik tas kotik pe nom tasta ti bun kutike moyuk ha abula ha ti ahvalile agoskolta un kutik ti agoskel ti proyecto kutike o aspas apoyar ti ansetik ti ahvalile Hano hechkaye vinik anzetik kolabalik. Desde luego que agradecemos a la señora Cristina Arias López de la comunidad de Chemalco, Chiapas. A continuación, daremos inicio con el importante mensaje del señor Mariano Pérez Méndez, también del hermoso estado de Chiapas. Bueno, muy buenas tardes, diputados, licenciados, que estamos todos, mesa de presidio. Aquí estamos, gracias por sus invitaciones con el senadores, aquí estamos, somos indígenas también. Y gracias por San Andrés Larrainzar, ya tiene 25 años, están luchando. De verdad, como han dicho, como el senador, aquí estamos platicando, sí es cierto. Los indígenas, hay muchas necesidades. Hay muchas necesidades, las mujeres, los hombres. Hay muchos proyectos no han llegado allá en las comunidades. Gracias, voy a recomendar, de verdad,
hay muchos proyectos, no han llegado, cada municipio, cada indígena, hay mucho sufrimiento sobre la salud, sobre la carretera, sobre hospitales, agua potable, electrificaciones. Hay mucha gente que está sufriendo en la zona indígena. No puedo sacar las cosechas sobre la carretera, andaba de terracería, no se puede sacar las cosechas. Y algunas sobre de la salud y también no entra bien el camiones, unos va traslado en los hospitales. Está sufriendo las indígenas, las mujeres, los niños. De verdad necesito. Aquí estamos, todo aquí, mesa de presidio. Lo recomiendo para que necesita, para que no se olvida los indígenas, que lo llega su apoyo cada municipio y cada comunidades. De verdad lo pide muchas necesidades las indígenas, pero ya lo escucharon que ya tiene 25 años están luchando los indígenas, pero de verdad yo queremos más para llegar, más apoyo la indígena, para que no se olvide los senadores, el presidente de la República y los gobernadores. De verdad, solo mis participaciones, no tiene muchas participaciones, solo gracias por ustedes, aquí estamos por mis participaciones. Desde luego que agradecemos a el señor Mariano Pérez Méndez de Chamula, Chiapas. A continuación, señoras y señores, escuchamos a José Luis Tehuintle Socua, diputado local electo del Distrito 22, con cabecera en Zongolica, Veracruz. Buenas tardes a todos. José Luis Tehuintle Socua, indígena náhuatl de la Sierra de Zongolica, en el estado de Veracruz. Agradecemos la invitación a este foro que tan importante es para este México. Un México que se ha visto alterado en sus pueblos indígenas, que todavía a partir de años nos hemos olvidado que son la base primordial y la raíz a través de sus usos, costumbres y tradiciones, y que le dan vida a este México tan lindo. Agradecemos este espacio para enviar el mensaje a todos ustedes y agradecerles. Zongolica está presente, Veracruz está presente, y queremos ese reconocimiento a estos pueblos originarios de la zona náhuatl de Zongolica. Muchas gracias. Desde luego que agradecemos a José Luis Tehuintle Socua, diputado local electo del Distrito 22, con cabecera en Zongolica, Veracruz. Muchísimas gracias por acompañarnos. Señoras y señores, queremos preguntarle al señor Óscar López Velarde, mediante la utilización de estas nuevas tecnologías, si quiere hacer y dedicar un mensaje para todos y cada uno de nuestros asistentes. Señor Óscar López Velarde, ¿nos escucha? Si nos puede apoyar encendiendo su micrófono para poder escuchar su mensaje. Pues bien, amigos, como en todos los eventos totalmente en vivo, tenemos unos problemas de conectividad
Y de este modo daremos fin a este importante 25 años en lucha por la concordia y la pacificación. Desde luego le brindamos un fuerte aplauso a todos y cada uno de los miembros del presidio. Señoras y señores, a nombre de la 65ª legislatura del Senado de la República, agradecemos su presencia y permanencia dentro de este importante evento. Sin más que agregar, les deseamos una estupenda tarde y que lleguen con bien a sus destinos.